Listo. Pues bueno, ahora sí que déjenme les digo que nuestra querida invitada del día de hoy, pues está ni más ni menos que en el bellísimo puerto de Acapulco, ¿no? Entonces, pues parte de toda lo que hemos vivido, bueno, lo que han vivido allá en el puerto también, pues ahorita nos va a platicar un poquito de eso, pero déjenme se las presento formalmente, porque creo que es una persona que encaja perfectamente en nuestra maravillosa comunidad, porque pues aquí lo que buscamos, Lola, como ya lo sabes, como te lo hemos platicado, como te lo he comentado, pues es un lugar para el desarrollo de todos nosotros, ¿no? No es un lugar en el que vamos a estar viendo solamente el tema de técnico, sino aquí viene más la parte humana. La parte humana que es tan importante, pues en todo, ¿no? No digo, sobre todo aquí nosotros en el negocio inmobiliario, pues es primordial, pero al final de cuentas también para cualquier otra profesión, para cualquier otra carrera, para todos nosotros. Entonces creo que eso es un punto que siempre tenemos que estarlo haciendo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Lola, otra vez, como te decía. Y déjenme, las presento, ¿no? Déjenme la presento. Fíjense que ella es broker patrimonial inmobiliario, emprendedora, evidentemente, pero aquí vienen las cosas que la hacen diferente también. Es esposa, mamá, le encanta desarrollar talento, 12 años de experiencia dentro del sector inmobiliario también. Trabajó en notaría pública, corretaje inmobiliario, broker director de Century 21 LOL y asociados, desde hace ya, ¿cuánto llevas ahí desde el 2014, ¿no? En Century 21 también. Ella dirige su propia empresa, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Desde 2013, secretaria de sección en AMPI Acapulco, también. Aquí dentro de muchas de las cosas que ha hecho, pues presidente de la sección AMPI Acapulco 2018-2019, coordinador regional AMPI 2019-2020, socio de Coparmex Acapulco, Comité de Vivienda 2022-2023, directora nacional del Comité Directivo de la Mujer Inmobiliaria 2022-2023, y ahorita les cuento algo de todo eso también. Es secretario del Consejo Nacional de Afiliados Century 21 y consejera 2021, 2021-2022, presidente del Consejo Nacional de Afiliados de Century 21 en 2022-2023 y actualmente parte del Consejo. Y así me puedo seguir con 20,000 cosas, estudios de administración, derecho, máster en mercadotecnia, diplomados en derecho notarial, fiscal y administración de proyectos, técnico superior universitario en comercialización inmobiliaria, cursos de marketing digital, marca personal, neurociencia y home staging. Certificaciones, obviamente, del conocer. En fin, ¿qué les puedo decir? Digo, son mil cosas, pero una de las que yo te tengo así más grabada, Lola, es en una reunión del consejo, precisamente, en que estabas hablando del Comité de la Mujer y llegaste a platicarnos. Yo formaba parte en esa ocasión del consejo, precisamente el Consejo Nacional, y llegaste con tu hijo y estabas ahí platicándonos y él andaba ahí, pero feliz, estaba ahí contigo también. Entonces, digo, seguro te acuerdas de esa parte que a mí me llamó mucho la atención, porque al final, fíjense ustedes, podemos hacer de todo un poquito, podemos tener esta parte de ser mamás, de ser papá incluso, ¿no? Porque a veces también traemos a los hijos juntos nosotros, y pues eso no hizo que dejara de estar participando en el comité y estarnos presentando todo su plan. Y bueno, me encantó, no tienes idea esa vez, y bueno, creo que te lo dije de hecho, y estaba allí tu hijo contigo y estaba encantado de la vida viendo pues con gran orgullo a su mamá, ¿no? Pues que como, ¿qué más podría decirse? Entonces eso fue así una de las cosas, por eso les decía
que esa parte a mí se me quedó súper grabada de cómo cuando uno quiere hacer las cosas, pues definitivamente siempre las va a hacer y siempre va a buscarle el de qué manera lograr lo que uno se está proponiendo. Lola, pues sin más, quiero nuevamente, pues ahora sí que nos digas algo de ti. Hay una serie de preguntas, ¿no? Que vamos a hacer y normalmente empezamos aquí preguntando sobre algún libro que te guste, que hayas leído últimamente o antes, o no importa, y que digas, bueno, este libro yo se los quiero recomendar porque vale la pena para todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, pues ahora sí que bienvenida y adelante, porque los micrófonos son tuyos, no míos. Pues yo qué. Ay, no, pues muchas gracias, Felipe, primero que nada, por la oportunidad de poder compartir un poquito. Y bueno, pues, sabes que es difícil escoger un libro. Yo te diría que Uy, autores que siempre son para mí para el tema del liderazgo y en lo que hacemos, pues John Maxwell y Brian Tracy para mí son fundamentales. O sea, puedo leerlos y leerlos y leerlos, ¿no? El Manual del Liderazgo, 26 lecciones de John Maxwell, pues el seminario Fénix, que tiene toda la vida, pero ¿qué te digo? Que ajá, siempre es actual. Me encanta a veces hasta verlo como viejito, a Brian Tracy joven, y luego ahora acaba de sacar un libro recientemente que es como el Reloaded, ¿no? Del seminario Fénix, que es el plan Fénix. Yo se los recomiendo a todos los líderes porque híjole, ahí encuentras la respuesta de todo, ¿no? Cuando encuentras el cómo no, la autodisciplina, la negociación, tienes todo lo que debemos de tener, pues en nuestro negocio, ¿no? La automotivación, las afirmaciones positivas, todos estos temas. Y hay uno que me encantaba, no sé si recuerdas, este, que un año que estuve publicando como el diario de liderazgo de John Maxwell y ponía el día y ponía el texto como lo que te enseñaba. Entonces, para mí es como, sí, de todos los días. Y de novelas y así, me encanta Isabel Allende, que es una autora uy, chilena. Me encantan sí, sí. todos sus libros y La Catedral del Mar también, porque tengo un buen recuerdo de Barcelona. Así es Sí, que no, fue, no, pues bueno. Como dices, ¿qué libro escojo, no? Entonces sí, tienes de todo un poquito. Es muy interesante, Lola, porque aquí, por ejemplo, Isabel Allende, pues es novela fantástica, ¿no? sí. Entonces esa le trae a uno muchas emociones como tal y todo. Y como Y bien sabes dices, la qué, Catedral del Mar, bueno, tiene como, a mí ella me encanta porque es como lo que tienes en tu mente, como te lo puedes imaginar, ¿no? Obviamente esta, La ajá. Casa de los Espíritus, lo llevaron a película, pero tiene otros libros también muy, muy bonitos, fantásticos y bueno, de novela, pero pues es como lo que traes tú en tu cabeza y así lo vas imaginando y lo vas creando, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor tú te acuerdas ese de los monstruos que están en el Amazonas, creo que es también, bueno, ahorita me acuerdo, pues, todos son de ese tipo, pero tienes toda la razón, es como que te los vas imaginando, ¿no? Sí, Y a mí ella me los gusta. plasma. Exacto, Mujeres del alma mía, Paula, La suma Ujú. de los días, El cuaderno de Maya, que es para más jovencitos. La verdad es que es una de mis autoras favoritas. Buenísimo, ¿no? Pues eso. Y obviamente, pues los clásicos del desarrollo, ¿no? Como bien Así dices, es. que esos pues nunca los perdemos de vista o no debemos de perderlos de No, vista es como del cajoncito y abrirlos todos y tienen siempre algo que aportar. Y te recuerdan, te siempre. llevan ahí. Exactamente, te van llevando a mil cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es nada más para que no se les olvide, mis queridos amigos, de que pues estamos aquí y todo esto inició precisamente como un club de lectura como tal, ¿no? Entonces ahora estamos emigrando en la temporada 2 porque estamos en la temporada 2 a la parte de las entrevistas, ¿no? Entonces, pues ese es un poquito la dinámica, por eso preguntamos, pues para no perder el encanto de lo de los libros, ¿no? Finalmente. Y ahí te van las preguntas. Ahora sí que ninguna difícil, por supuesto, no se trata de, como dicen por ahí, el poner en evidencia al entrevistado, ¿no? Como de pronto hacen en algunas estaciones de televisión y eso, ya sabes, no, aquí estamos
esta es una charla entre puros amigos, entonces esa es la parte bonita. Y fíjate, aquí nos gustaría saber, dentro de, tú has hecho muchas cosas, a mí me encanta la parte, bueno, obviamente la presidencia de AMPI, esa es una, y la parte de cuando llevaste el comité de la mujer, ¿no? La dirección del comité de la mujer. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes mientras estabas dirigiendo estas dos cosas, ¿no? Tanto la presidencia en Acapulco como la parte del comité de la mujer. ¿Qué nos platicas? Bueno, tú bien dicen que para mí un gran reto fue la administración del tiempo. Yo estaba en plena crianza, después pues asumí el reto de la coordinación y luego de la dirección bueno, sigo, ¿no? Pero bueno, en esa etapa en la que tu bebé está muy chiquito y entonces pues ahora sí que fue un reto. La administración del tiempo creo que fue un gran aprendizaje, ¿no? Saber organizarme un poquito, tener equilibrio también para poder estar como con las antenitas puestas para hacer o tener la creatividad que se necesita para esto. Y el tema de también, y tú lo mencionaste hace ratito, en el que pues a veces estamos tan señaladas las mujeres en el tema de su maternidad que la debemos de tener oculta y yo la disfruté tanto y además me acompañaron toda la familia Ampi, mi hijo es pues de la panza, ¿no? ¿Te acuerdas que era el summit de turístico que fue en Acapulco? Yo estaba Sí, sí, embarazada. sí, sí. Entonces, organizamos, fui la directora del Summit Turístico y organizamos ese evento express y con la panza y después, bueno, todo lo que te digo, pues administración del tiempo creo que fue una y sigue siendo pues, siempre algo que debemos de tener y ha sido un gran aprendizaje. La sororidad, pues el acompañamiento de muchas mujeres y de poder trabajar en equipo con ellas, que siempre dicen, ¿no? Entre mujeres, te veas, ¿no? Sí. Y la verdad es que no, yo disfruté mucho, eh, pues tengo una gran líder que abrió camino, que es Cristina Velarde, que siempre ha sido Ujú. una mentora para mí, le mando un fuerte abrazo dentro del sector inmobiliario y muchas otras mujeres del comité, bueno, de Ciudad de México, mi querida Nancy Curi, Laura Zazueta, todas, no las quiero decir porque si se me va una, bueno, ya te digo. Sí, 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 va a haber sentimiento. De todas he aprendido muchísimo y yo creo que sí, el saber trabajar en equipo, administrar tu tiempo, tener muy claro tu objetivo eh, y saber que el liderazgo es servicio. O sea, cuando tú te pones en una posición de liderazgo, Felipe, es porque vas a servir. O sea, tienes que tener humildad, tienes que tener empatía, tienes que tener tiempo y si no administrarlo. Eh, y por otro lado, también saber que podemos ser diferentes y que los talentos de tantas personas que son diferentes, pues llegan a crear cosas mejores y que nadie tiene la razón, ¿no? Todos tenemos Ujú. la razón, como dicen. Al final, yo siempre digo, pones un 6 o pones un 9 depende como tú los veas, cada quien tiene la razón y es correcto. Entonces, pues sí, ser más empático, saber escuchar, ser resolutiva. Yo creo que son de las cosas que, por supuesto, aprendí en estas dos posiciones. Y que, bueno, también definitivamente ante cualquier posición, ante cualquier resultado, primero son las personas, ¿no? Tenemos que saber cómo Sí, están las personas, en qué momento de vida están y poder también conectar con ellas a nivel personal o humano. sí, totalmente, ¿no? Y ese es, fíjate, el punto, ¿no? Que comentas. Uno, pues sí, la administración del tiempo, evidentemente, pero el otro es la parte de que no tienes por qué dejar de ser tú para tener un puesto determinado, tener acción, tener tu empresa, etcétera. Y a lo que me refiero aquí, como bien lo dices, es la maternidad, ¿no? O sea, a ver, si no es maldición, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, ya no, ya, espérate, ¿y ahora qué voy a hacer y tal? No, al revés, o sea, y con todo el cariño, con todo el gusto y con toda la energía, ¿no? Yo creo que ese punto a mí se me hace, y te lo admiro, Lola, o sea, vamos, y por eso luego te dije eso, ¿no? Porque
te recuerdo así perfecto, ¿no? Y el Summit, pues evidentemente, ¿no? Que ahí estaba también Cecia, que estaba viendo todas Exacto. esas No, cosas, ¿no? Y y demás, bueno, sí. hay una anécdota que te voy a decir, ¿no? Que venía Ajá, la coordinación y yo tenía la pancita, ¿no? Y en esa ajá. época, y voy a balconear aquí algunos, me preguntaron dos líderes de AMPI. Dice, pero es que estás embarazada. Y yo súper indignada le dije, sí, pero no estoy enferma. Exacto, sí, 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 ¿No? sí, O sí. sea, Es, puedo hacerlo y gracias a Dios tuve un embarazo muy sano, mi hijo está muy sano y siempre, pues, entre juntas, citas, ¿qué te puedo decir? Así ha vivido y sí, la verdad es que sí me sentía hasta un poco ofendida, pues les dije, no, es que te lo estamos diciendo, no es mal plan, sino porque te tienes que cuidar y no sé qué, y yo, no, pues si no estoy enferma, estoy embarazada nada más. claro. Claro, y la entrega pues, sigue siendo la misma y tienes la energía y tienes todo, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, no te limita. Y el tema, fíjate, aquí también muchas de las cosas que nosotros de pronto vamos viendo es de que a la hora de que tienes diferentes posiciones o diferentes cargos, eh, la idea es no vas a poder con tanto, cómo le vas a seguir, el tener tú tu empresa, que vamos, a final de cuentas, quienes hemos estado en alguna posición dentro de AMPI, el consejo, presidencias, etcétera, pues prácticamente todos, si no es que todos, pues tenemos nuestra empresa también, ¿no? Entonces, esa parte es combinar, ¿no? No nada más, y creo yo que no nada más es la administración del tiempo, hay un secreto allí eh, que, que tiene que darse, que es la pasión, ¿no? ¿Tú qué opinas Justo, de eso? justo, Ujú, sí. Y bueno, yo creo que te tiene que apasionar el servicio, ¿no? La contribución a través de estos puestos te tiene que apasionar porque van a implicar más horas, va a implicar más estudio, va a implicar más negociaciones con todo mundo, desde ujú, quien te ayuda en casa hasta tu equipo, tus clientes. Pero lo maravilloso de esto es que, bueno, creas una red de aliados y de gente que te va apoyando y te va empujando para arriba y yo creo que eso también, pues, enciende esa pasión de seguir contribuyendo, ¿no? Y más, pues, en AMPI que, pues, yo me sentí siempre muy acobijada, tanto mi hijo, mi esposo y yo, cuando teníamos que andar batallando con el bebé. Y aunque no, ¿no? Después de eso, ir creando también otros espacios también para poder, pues, contribuir a través del comité. exacto, sí, 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 buenísimo, ¿no? ¿Y cómo ves aquí la contribución precisamente de las nuevas generaciones dentro de AMPI? Porque eso lo hemos platicado muchísimo. ¿Qué pasa con los jóvenes, hombres y mujeres, aquí para ambos, para entrar realmente, dar, aportar y todo? ¿Por qué de pronto no continúan o les da miedo? ¿Cuál es tu perspectiva de esto, no? Y, por ejemplo, desde el Comité de la Mujer también, que ahorita ya hay más mujeres jóvenes, ¿no? Que están aquí en el comité también, por ahí debe de andar Rocío, por ahí andaba, bueno, ahorita vamos viendo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo podrías hacer para que entrara más la comunidad joven? Pues yo creo que invitada definitivamente, contagiarlos, creer en ellos, escucharlos. Creo que es responsabilidad de nosotros como líderes escuchar a la gente joven, no minimizar. Creo que ellos traen innovación, traen propuestas, creatividad, ven las cosas fuera de la caja, de cómo lo hemos hecho nosotros siempre. Y entonces a veces creo que se sienten un poco como limitados o no escuchados. Entonces, puede ser una muy buena justificación. Sin embargo, creo que yo conozco gente joven, Felipe, que está comprometida, se pone la camiseta, pero sí lo que quiere es un espacio donde puedan tener una voz, donde puedan ser escuchados, donde puedan proponer y que nosotros seamos flexibles. Yo creo que ahí también está nuestra corresponsabilidad, no nada más queda en el lado de los jóvenes, sino también en el lado es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y es que aquí siempre se Uy, ha hecho de estas maneras. No sé si te suena. sí, sí. Sí, sí, por ahí como que me hizo así de repente, claro. Sí, Bueno, sí. como las mamás, ¿no? Hablando de mamás. No, es que en mi casa sí Ujú, se hacen las cosas.
¿no? Yo creo que podemos aprender a desaprender. A mí eso me encanta. Yo creo que fue de las cosas que también aprendí mucho en estos puestos de liderazgo es a desaprender cómo se hacen las cosas y empezar a hacerlas también de una manera distinta. Y si no salen bien a la primera, pues intentarlo a la segunda y se van ajustando, pero también hacerlos partícipes, ¿no? Porque a veces los minimizamos porque no tienen experiencia, pero tienen los ojos del otro 40% de nuestros prospectos compradores o vendedores que vienen en camino. Entonces hay que saberlos Sí, escuchar. definitivamente, ¿no? Fíjate, qué interesante la parte de que nosotros necesitamos realmente escucharlos y dejarlos que actúen, ¿no? Sin estarlos limitando. Creo que ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? No limitar, sino las ideas. Y si se ha hecho así en los últimos años, pues qué padre, ¿no? Pero al final siempre se puede aprender y siempre puede haber un cambio, ¿no? La experiencia se va adquiriendo. Y si no te dejo que tú vayas experimentando, ¿cómo carambas vas a tener experiencia? Pues ahora sí que explícame, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿No? Entonces, todos empezamos de cero, ¿no? Finalmente. Tú en la franquicia que estás, ¿no? En Century 21, pues yo tengo recuerdos muy padres de Bob Walsten, ¿no? Uh Que -huh. finalmente, pues bueno, me acuerdo de muchos de los consejos que nos daba, ¿no? Y las regañadas que luego me metía bien cariñosamente, Bob, no, no es cierto, ya sabes que se te aprecia, pero me acuerdo, pues es que hazle así, pero es que manéjalo y tal. Y es una persona, y lo menciono porque es una de las personas también, que va evolucionando y ha ido evolucionando y está al día en mil cosas. Digo, ya no está dentro de la franquicia a final de cuentas, pero va evolucionando. Y así podría mencionarte, y aquí tengo pues a mi queridísimo amigo Jacobo Husky, ¿no? Mi querido Jacobo, que también es una de las personas que siempre está al día, siempre está participando, siempre se está moviendo y está invitando, ¿no? Son de las personas que están invitando precisamente a las nuevas generaciones a que se unan. Él es el principal promotor, ¿no? De vamos a hacer las cosas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que sí se tienen que hacer. Me encanta lo que dices, Lola. Y ahora, dime una cosa, si, si volvieras a empezar o haz de cuenta que con la experiencia que ya tienes, con lo que viviste en esas posiciones, ¿harías algo diferente? ¿Y qué harías diferente si ahorita estuvieras otra vez iniciando en todo? Híjole, yo te diría que si no haría todo como ya lo hice, no tendría la experiencia que hoy tengo, ¿verdad? Porque si no, pues estaría Claro, todo muy fácil. Pero fíjate que pensando un poquito en esto y ya en serio, hay hoy, no sé, bueno, es una canción como de la época de mi mamá, pero la escuchaba hoy y me salió en el playlist, ya sabes, como de oldies, y es Me olvidé de vivir, ¿no? No sé si la has sí, escuchado. sí, Oigan bien sí, la sí, sí, lo he letra escuchado. y yo creo que lo que haría es estar en el presente todo el tiempo. A veces estamos tan ansiosos de lo que puede pasar o de lo que no hice bien y te olvidas de vivir, de estar aquí, de saber que lo único que es real es lo que tienes hoy y las personas que están contigo. Yo creo que eso es algo que hoy todos los días trato de jalarme, ¿no? Aquí y ahora, esto es lo que estoy viviendo y yo creo que eso me hubiera ayudado mucho más a no preocuparme, a fluir más, a disfrutar, pues en el momento en el que estás y hoy más que nunca lo vivimos a través de los teléfonos, ¿no? Estamos con la familia, pero no estamos, estamos con los amigos en un convivio, pero no estamos, no nos percibimos un momento en carretera, yo te puedo decir que ahora que tengo que viajar un poquito más, los colores que te da la naturaleza, o sea, estar como más atento a lo que estás viviendo hoy. Yo creo que eso sería como para mí, pues me hubiera dado mucho menos, preocupaciones o ansiedad, no sé cómo decirlo. Sí, 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 la ansiedad, ¿no? Porque finalmente el recordar el pasado, estar viviendo en el pasado, pues bueno, simplemente es una añoranza que ya no puedes cambiar. Y estar anclado hacia el futuro, pues qué, puro estrés, ¿no? Entonces, como dices, es un estado de conciencia
¿Y tú crees que esa parte de estar en el presente se va aprendiendo poco a poquito? Yo creo que sí, es como un hábito. Eh, Ok, eh, yo creo que es un hábito que sí puedes, como decir, a ver, o sea, hoy qué día es, con quién estoy, realmente ya me di cuenta, simplemente hasta de revisarte tú todo completito. A veces estamos tan a la carrera y no nos damos cuenta tal vez de un golpe que traes, ¿no? Un moretón, un piquete de mosco, o sea, desde estar consciente de ti completito, ¿no? Como admirarte, agradecer. Yo creo que son hábitos, ¿no? El estar en el presente, la gratitud y yo creo que también saber escuchar. O sea, a veces estamos con tantas ideas y estás joven y quieres echarte para adelante y que, híjole, si yo hubiera escuchado este consejo, ¿no? Si me hubiera dado ese momento, si hubiera tomado esa pausa, tal vez hubiera sido un poquito diferente. No sé si mejor o peor, Felipe, pero creo que vivir el presente, estar en gratitud y saber escuchar con la experiencia, bueno, ¿qué te digo? exacto. Y no, yo estoy de acuerdo contigo. Esa parte de mejor o peor, yo creo que no juega, sino simplemente diferente, ¿no? Un aprendizaje, como bien lo dices. ¿Por quién dice que hubiera sido mejor? Nadie. O sea, tu experiencia es la que lo va diciendo, ¿no? Y es la que lo va haciendo. Y dijiste algo que a mí se me hace espectacular finalmente, y lo comentamos muchísimo, finalmente es la parte del agradecimiento, ¿no? ¿Qué tienes que agradecer? Digo, mil cosas, pero así dentro de todo tu aprendizaje, ¿cómo haces para este tema del agradecimiento? ¿Lo haces el hábito todos los días? A ver, platícanos, danos tu punto de vista en esto y tu experiencia. Bueno, yo te diría que el hábito de la gratitud, dicen los que saben en estos temas de la mente, que la gratitud es la única emoción que te saca de la ira o del enojo o de la tristeza, porque empiezas a darte cuenta de lo que sí tienes, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser sí ya como un hábito constante. Yo sí busqué la manera hay un ejercicio que siempre me meto a ese grupo de gratitud y es una piedra que tienes en la noche y que la agarras y la tomas y dice gratitud. Entonces dices en la noche todas las cosas que agradeces de tu día. Y yo creo que eso yo digo que hay días de 5, hay días de 6, 7, 8, 9, 10. Cuando te das cuenta que puedes agradecer algo, te das cuenta que ya, o sea, estás vivo, que estás sano, estás coherente. Entonces empieza tu cuerpo como a bajarle a otras rayitas, a otras emociones, a otras preocupaciones y definitivamente es un hábito. Sí, es un hábito que yo me he creado y que trato de ponerlo también siempre en el equipo, porque en todo siempre hay algo que agradecer. Mientras estemos vivos, Siempre. siempre hay algo que agradecer. Y créeme que después de Otis me costó mucho trabajo, o sea, muchísimo trabajo. Es, Claro, creo que ha sido de los momentos más complicados de encontrar como ese estado de gratitud en mi persona, eh, porque pues es algo que no esperas, es algo que te deja en la incertidumbre, es algo que no se lo deseo a nadie, definitivamente, pero que hoy agradezco porque me ha hecho un estiramiento, salir de mi zona de confort, darme cuenta de todo lo que sí tengo, aprovechar y estar en el presente, que es un instante, no sabemos cómo van a pasar las cosas. El control, jajaja, nadie lo tiene. Entonces, eso que te dicen, no, administra tu tiempo y voy a hacer, no, teníamos citas al otro día, cosas que hacer, planes, pero por supuesto que no. Entonces, hoy más que nunca agradezco Otis. Ha sido complicado entenderlo y aceptarlo y amar el presente con lo que tienes, ¿no? Y me vuelvo a emocionar porque sí ha sido un proceso este, de mucho reto, de mucho crecimiento, pero ¿sabes qué? De muchos regalos, de regalos maravillosos, de familia, de amigos, de colegas, de gente que no te imaginas, Felipe, que estuvo a mi lado y sigue estando.
y que me han dado toda esa luz y esa fuerza a mí, a mi familia, a Acapulco, que digo, en serio, de verdad? O sea, es como si tuviera una cuenta corriente inimaginable y eso, créeme que me ha conectado con la mejor parte de mí. Claro, claro, totalmente, ¿no? Y digo, tenía que salir esto porque al final agradecemos y se dice normalmente, tú agradeces todo lo bueno que tienes, ¿no? Pero parte de todo este proceso es agradecer también lo malo que te va pasando, porque nunca será del todo malo, sino es un aprendizaje, como bien lo dices, ¿no? Así es, Y y los bueno, regalos. Ujú. son regalos y entonces pues Sí, sí, verlos así y creo que pues no es fácil al principio y más cuando hay pérdidas y cuando hay muchos retos, claro. materiales, físicas, de salud, patrimonial, pero bueno, créeme que el estar agradecido de todos los regalos que llegan en consecuencia de es maravilloso. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Siempre le vas aprendiendo. Y es una de las cosas que, digo, yo creo, igual que tú, no hay que cansarnos de seguir diciendo, de hacerlo, definitivamente, pero de seguir comentándolo con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro equipo de trabajo, en fin, con todo el mundo, que esa es una parte importantísima. Siempre que el agradecimiento está presente, la alegría también va a estar presente de una u otra forma porque te vas reconociendo como alguien que simple y sencillamente, tú lo dijiste, estás viva, ¿no? Y aquí estás, no Lola, ahora sí que estamos vivitos y coleando y eso te da la energía para un día más y un mes más y un año más y así sucesivamente. Entonces creo que eso es lo que tenemos que continuar nosotros cultivando todo el tiempo. Y dime una cosa, ¿no? Aquí está el aprendizaje, el agradecimiento, ¿cómo podrías irlo haciendo? De todo lo que tú estás sembrando y has hecho y tal, ¿cuál serían, si nos pudieras dar así como 5 recomendaciones, vamos a decir, ahora sí que el top 5 de Lola, ¿no? Para una vida productiva, feliz y bien organizada. Creo que se pasmó. Ya no se escucha. No, se quedó ahorita. Seguramente, ya saben que el internet normalmente tiene Bueno, aquí sus estoy de nuevo. asegúnes. Eso es Sí. todo. Entonces, ahora sí que el top 5 de Lola para una mejor dirección, una mejor vida, una mejor forma de interactuar entre todos nosotros. Bueno, creo que ahí en mi semblanza te puse que son las 5 Cs, ¿no? Confianza, ¿Sí? o sea, generar confianza, hacer negocios con confianza, con calidad, dar certeza y crear certeza, estar siempre capacitados, ponerle mucho corazón y yo le agregaría estos últimos momentos mucho coraje. Sería la seis Ujú. c ¿no? Con mucho coraje en el sentido de tener la valentía. Algo que aprendí mucho es que la fe es creer no, esperanza es creer que va a pasar, fe es confiar que va a pasar, valentía es hacer. Te me pasmaste. Dejamos de oírte un momentito. La tecnología, ya saben, normalmente. Seguro Rocío hizo algo ahí. Metió mano negra. ¿Cómo Ya la- supiste, querido Felipe? Es que te estaba viendo y dije, seguro Rocío, pero ahorita se vuelve a conectar Ahorita se va a mientras tenemos, dar sí, Super Lola. tenemos una pregunta y varios comentarios. Entonces, para de una vez, recuerden que en Facebook está también, se transmite y se queda ahí guardado por si quieren después compartir la entrevista, la plática con todos los que quieran.
está dentro de Facebook en mi página Felipe Cuevas Peña, para que por ahí se puedan meter también, ¿no? Ahorita se debe de conectar en un minuto más. Mientras, si alguien tiene más preguntas también, adelante para irlos poniendo. Aquí Bueno, como tengo pueden ver, Nancy. aún no Ajá. tenemos tan buena señal, así es que aquí No te está. preocupes, seguro, seguro. Pero mientras, pues bueno, y sabemos que así es la tecnología. Pero mira, aquí te está saludando nuestra querida Nancy. Dice, buenas noches, mi querida Lola. Qué alegría volverte a ver y admiro mucho tu tenacidad por echar a andar tu trabajo y tu familia después de todos los desastres del huracán. Ánimo y verás que todo estará bien. Te manda Muchas Nancy. gracias, querida Nancy, de verdad, siempre también un gran apoyo. Son de los regalos que te decía. Exacto, exacto. Y Isaac Arenal, ¿cómo estás, Isaac? Dice, Lola, ¿cómo pueden las estrategias de liderazgo y motivación ser adaptadas para contagiar un espíritu de entusiasmo y compromiso en tu equipo, especialmente considerando el contexto cambiante del mercado inmobiliario en México? Yo creo Ups, que el ejemplo, o sea, buenísimo. para poder inspirar, para poder generar entusiasmo y compromiso con la gente, pues tienes que poner el ejemplo, ¿no? Sí. El decir, puede venir la incertidumbre, ¿no? De las elecciones, de un notice, de muchas cosas, pero mientras tú tienes el entusiasmo, la valentía y el coraje, que era lo que te decía, para hacer que las cosas sucedan, para llevarlas a la acción, pues tu gente te sigue. Es el ADN que tú le vas a contagiar. Gracias y saludos enormes a Isaac. Buenísimo. Sí, si no haces las cosas, si no tienes el ejemplo, pues difícilmente vas a poder transmitirlo, ¿no? Así es de que ese es un punto. Si alguien más tiene alguna pregunta, en lo que yo me voy siguiendo también, pero para que de una vez nuestra querida Lola pueda contestarles. Puede ser de viva voz o puede ser en el chat. Otra de las cosas que nos han preguntado, y ahorita lo tocaste, que es muy recurrente, ¿qué pasa con los ciclos de elecciones, no? Y tú ahorita lo dijiste, o sea, ¿por qué nos tenemos que paralizar cada vez que viene un cambio de sexenio, no? Pues yo creo que es irnos adaptando. Yo como siempre les digo, y es como de lo que es como mi roca siempre, nuestro negocio es bien nombre, Felipe. Todos necesitan una casa, sea más grande o más chica, ¿no? La tengan que vender y entonces pues se van a una más chiquita o crece la familia y quieren una más grande, al igual que un negocio, al igual que buscar una inversión patrimonial, que ahora también creo que es parte de lo que debemos estar al tanto. Nos genera una gran responsabilidad porque ya como agentes inmobiliarios profesionales debemos de estar eh, con la información y el contexto de estos cambios por cuestiones de elecciones. Se dicen que va a haber en 75 países elecciones este año. Entonces, Órale. quiere decir que si viene, pues, no muchos dicen que una recesión, otros dicen que no. Entonces, es ir adaptándonos e ir transformándonos, dándole esa tranquilidad o ese acompañamiento y sin forzar, ¿no? Yo creo que quien se sienta forzado de llevarlo a una compra o una venta, en estos momentos no va a salir cómodo de eso. Es como irlo acompañando en el que sea el momento correcto y darle la información correcta, ¿no? De todo este contexto, porque imagínate a nivel mundial, no solamente en México va a haber elecciones, en 75 países. Es impresionante eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿es una recesión o es una constante, ¿no? En la que vivimos. Ya nos han tocado diferentes elecciones y al final de cuentas aquí seguimos, como bien lo dices, y no es que no pase nada, más bien hay que estar adaptados. Si tú dijiste algo que me encanta, es dar información real, ¿no? O sea, ese es uno mismo tiene que estar preparado. Ese es el concepto. Y dentro de esta preparación, ¿tú cómo ves a final de que has estado muy cerca en este comité de la mujer y tal, la participación que tiene la mujer
ahorita en la decisión de compra, en comprarla directamente. Antes era así mucho de que a alguien, bueno, la mujer se la compraban la propiedad, tal. Hoy en día es un mundo totalmente diferente. La familia como tal, pues ya no es la familia Telerín, ¿no? Como le dicen, ¿no? Así, mamá, papá, hijos, perritos, gatos, qué sé yo, sino el papel ya es muy activo. ¿Tú cómo ves esta parte del papel que tiene la mujer dentro de todo la compra inmobiliaria, renta, etcétera? No nada más como asesora. Bueno, Softec, de nuestro querido Jean, marca 11 tipos de familia en México. Entonces, sí, ya la Ajá. familia McDonald's creo que va más allá de eso. Eh, Quisiera decirte que la mujer tiene mayor participación, pero las estadísticas todavía para este 2023 que cerraron, solamente el 38% de las mujeres son titulares de una vivienda. Ok. Entonces, hay mucho camino que hacer. Eh, Finalmente, tal vez son tomadoras de decisiones, pero el inmueble queda a nombre del señor, ¿no? Es un gran reto. Las mujeres también queremos o terminamos, hay una estadística también súper interesante del Infonavit, que de la cartera que queda pendiente, los titulares son varones y más del 60% son quienes están terminando de pagar la casa y son mujeres, que son las mujeres que se quedan a cargo de la propiedad y se fue el titular y ahí vienen momentos en donde cuando se termina de pagar la casa, ¿de quién es la casa? ¿Quién la pagó? Entonces son muy Sí. violentos también para las mujeres en cuestiones de vivienda, este, y de darse su lugar y su merecimiento. Se han cambiado las cosas, sin embargo, creo que todavía hay mucho que hacer en tema cultural y además de merecimiento, de creencias y de todo eso, ¿no? Porque sí, el tema de separación de bienes, sociedad conyugal o de no nos casamos, pero entonces hay muchas cosas por hacer, pero creo que la estadística, los números lo dicen, 38% titularidad de las mujeres en vivienda, no en temas comerciales, porque ahí sí es mucho menor. Te puedo decir algo. Sí, es increíble, ¿no? Pero fíjate que me impresionó esto y sí es cierto, ¿no? El típico, pues, se fue por cigarros y no regresó. Sí. Oye, pero al final de cuentas, la mujer sigue aportando y sigue dando y tal, ¿no? Y por qué, carambas, no puede ser de ella? Bueno, es muy complejo después ese tema, ¿no? Eso es cierto. Y el otro que dices, el merecimiento. ¿Cómo haces para que la mujer se empodere, pero realmente, no nada más diciéndolo de fuera y haciendo, sino desde dentro? ¿Cómo cambias esa percepción? Que está cambiando, me queda clarísimo. Y en nuestro medio, a lo mejor lo vemos como que un paso que se va dando firme, pero así es. ¿Realmente ya se está dando ese cambio? Pues yo creo que sí se está dando, sin embargo, creo que es un tema que va desde la información que traemos en nuestros genes, ¿no? La casa es del Señor, este, la señora es la que la cuida, la que la escoge, y sí es la que va a tomar la decisión y la que va a decir qué muebles va a poner, pero la escritura va a quedar en nombre del Señor o de los dos, ¿no? Porque existe una sociedad conyugal, si bien le va ahora a la señora, porque ya todo el mundo se quiere casar en separación de bienes o no casarse. Entonces, creo que sí, más que un empoderamiento, yo creo que debe de haber un autoliderazgo, y sea para el hombre o para la mujer. Creo que el gran reto del ser humano es autoliderarse, ¿no? En el tener un equilibrio, en el poder tener un crecimiento, y no solamente para las mujeres, sino para todos, ¿no? Los jóvenes, los hombres, las mujeres, la gente adulta, porque yo también veo gente adulta y que nuestra carrera nos permite seguir trabajando hasta edades muy, muy grandes, pero hay gente que se pensiona ya a los 50, ¿no? 60 y dicen, ya se acabó mi vida, ¿ahora qué voy a hacer? Porque no han tenido un autoliderazgo, ¿no? ¿Cómo manejo esas emociones? ¿Cómo trabajo mi propósito de vida? Yo creo que todas estas preguntas no nos las enseñan en la escuela y debería de ser algo muy importante para saber
esto que estoy comiéndome, esto que estoy haciendo, este tiempo que estoy invirtiendo, me lleva a mi propósito principal de vida, sí o no, y decir muchos no, y decir no gracias, y que no te importe que a la gente no le parezca o que no es el momento, pero tú vas en tus valores, ¿no? Definir tus valores. Como cuando creas una empresa, todo ser humano debería de hacer eso, definir cuáles son sus valores, a lo que sí está dispuesto y a lo que no. ¿Cómo voy a autoliderar? ¿No? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Y que todos los días realmente haya una intencionalidad en tus acciones para lograr eso. Claro, como persona, como familia, ¿por qué no haces tu declaración también de valores, ¿no? Y de tu misión, tu visión, en a dónde quieres llegar, qué es lo que vas a hacer y todo, por supuesto. Y qué padre, me encantó ese punto, ¿no? Y para ser humano en general, no tiene que ser únicamente la mujer, ¿no? También, y los jóvenes, ¿no? Y, y aquí viene un temita, ¿no? Que es la famosa generación de cristal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Por qué de pronto no se avientan a hacer las cosas que se tienen que hacer y que nosotros en generaciones anteriores, digamos, pues las hacíamos y si te caías no pasaba nada y si te raspabas la rodilla, pues te ponías cualquier parchecito y le seguías, ¿no? Y hoy ya no es tan, ya no son tan fuertes en ese sentido o eso nos hacen creer. ¿Tú qué crees? Yo no sé si no son tan fuertes, más bien te digo, ahí va el 6 y el 9. Ellos dicen que no es necesario que te duela para ganar, ¿no? No es necesario sufrir para tener, no tienes que sudar la gota a gota, son más estratégicos, son más, Sí, sí, ¿cómo decirte? Tienen más creado esta parte del merecimiento. Hay unos que no, también ya se van, no hay un balance, ¿no? Pero creo que me parece extraordinario el que piensen en sí tener su vida, ¿no? Lo que hablábamos, me olvidé de vivir. O sea, eso es una canción de una programación que traemos ahí, ¿no? De que claro, era más claro. importante lo que decía la más, lograr la carrera de, ¿no? El puesto, la posición, el dinero, lo que sea. Ellos están viviendo su presente y para nosotros nos parece fuera de contexto y aberrante. ¿Y por qué no se esfuerzan? ¿Y por qué no se quedan tantas horas? ¿Y por qué quieren ser emprendedores? ¿Y porque ellos quieren vivir? Porque están más conscientes tal vez de que eso es pues, lo que vale la pena, ¿no? Y está bien lo que ellos están pensando en lo nuestro. La cosa es cómo conectamos esto para no polarizar, ¿no? Y por ejemplo, en una asociación como la nuestra, ¿cómo la conectamos para poder innovar, para poder crecer, para poder generar sinergias y que también haya generaciones detrás de nosotros compartiendo esta pasión por el negocio inmobiliario? Sí, 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 sí. Y esa polarización, a final de cuentas, nos están haciendo creer que lo ven de otra manera, pero lo están viendo de la misma manera, simplemente que son más estrategas, ¿no? Ese es un buen punto. No es O muy quedarte claros 300 horas. y Ujú. muy objetivos, ¿no? Ellos van por su productividad, ¿no? O sea, no importa crear tal vez esas conexiones, relaciones. Entonces, yo creo que ahí hacer un mix siempre va a ser muy interesante. Yo creo que es una gran realidad que hoy debemos de abrazar y poder hacer algo todos los que todavía pues tenemos y queremos contagiar esta pasión por el negocio de los bienes raíces. Claro, y ahí va de la mano, y ahí viene la pregunta también, la tecnología. ¿Cómo ves la tecnología? Bueno, yo adoro la inteligencia artificial. Me optimiza el tiempo, me hace más creativa, me pone al día. Las redes sociales me conectan con muchas personas como hoy. Yo creo que es como lo vivas. La tecnología es algo que puedes usar a tu favor. Ah, que sí, que te va tal vez a reemplazar y todas esas historias, como cuando vino la rueda en la revolución industrial y todo esto, pues pudiera Claro, ser. Sin embargo, cuando tú eres primero las personas, como lo que yo creo, creas relaciones, te preocupas por ellas, realmente te preparas para darles una buena asesoría, dice la marca personal que lo que tú vas a generar es una expectativa, luego una experiencia y luego una referencia. Entonces, creo que hoy la tecnología no puede hacer eso, porque al final
tú sabes cómo conectar y crear ese momento de vida en el que está la otra persona y cómo lo vas a ayudar y lo vas a acompañar. No solamente le vas a dar la solución, sino vamos, o sea, tenemos emociones, podemos percibir, saber en qué momento escuchar. Yo creo que todo eso hoy por hoy siempre, siempre lo vamos a valorar como seres humanos. Definitivamente. Yo coincido totalmente contigo. Para mí la tecnología, la inteligencia artificial, todo lo que vamos ahorita y se ha ido creando y que utilizamos nosotros, te da tiempo para mil cosas más, ¿no? Para desarrollar tu intelecto, que a lo mejor no lo podrías hacer si ahorita todavía estuviéramos picando piedra, ¿no? O sea, por exagerar el ejemplo, pero al final del día, la expectativa del ser humano de vida es muchísimo más alta de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo? Y ahorita dijiste algo que a mí me asusta sobremanera. ¿Por qué alguien dice, yo ya me jubilo a los 50 o a los 60 años? Caray, y te quedan otros, así con la expectativa de vida ahorita, 80 años tranquilito, ¿y qué vas a hacer lo demás, no? O sea, ¿te vas a ir a qué, no? ¿Cómo? A ver, qué desperdicio, ¿no? Finalmente en fin, es un punto que hay que ir luchando en esa parte, ¿no, Lola? Definitivamente. Claro que sí. Y la otra cosa que es importante, que a mí me encanta ver a las personas que ya son un poco más adultas, usando el chat GPT, el Canva y todo esto, y poniéndole ahí también un toque ya más personalizado, con palabras y momentos que solamente los han vivido quien ha vivido la experiencia, que no lo ha vivido la inteligencia artificial del todo. Y es una combinación súper, eh, pues yo creo que te va a generar esa inspiración o ese entusiasmo. Y yo quiero que ella me ayude a vender mi casa, yo quiero que él me encuentre mi propiedad, ¿no? Es una combinación de dos mundos muy interesante. Definitivamente, a mí me encanta. Y sí, cuando empiezas a quitarte el miedo, que creo que es simple y sencillamente miedo, y que nadie te va a reemplazar, o sea, no va por ahí el tema, las cosas cambian, ¿no? Y se ve la perspectiva de otra manera y vas a tener una muchísimo más amplia de visión de todas las cosas. Nos vuelve a decir Isaac, dice, Lola, ¿cuál es tu opinión de que la base de comercialización inmobiliaria sea de un 70% de mujeres y al dar el salto al tema directivo se voltea el número y hay más hombres en el tema directivo? Cuando una mujer de directora general de alguna de las... ¿Cuántas mujeres hay de directora general de alguna de las grandes franquicias? Bueno, yo te digo que sí, nosotros en el negocio inmobiliario asesoras hoy representamos entre el 64 y 68% entre el tema de la comercialización inmobiliaria, o sea, mujeres, por lo menos hasta los números del 2022. Y aquí se acerca, ¿no? El 70% que habla Isaac. Y ya, Sí, bueno, pues una directora de una franquicia o un tema de estos, yo creo que no solamente es en el tema inmobiliario, lo tenemos en toda Latinoamérica. Hoy en Estados Unidos ya se encuentran posiciones cada vez también de liderazgo en mujeres. Hay estudios también, temas de compromiso, responsabilidad, conectividad, empatía que las mujeres podemos crear, pero es un tema también de creencias y de también eh, pensar que la maternidad se va a casar, luego se va a embarazar y en qué momento va a poder estar lista para todos esos viajes, pero creo que ya cada vez tanto la medicina y la evolución en todos esos momentos de vida de la mujer también se van adecuando y pueden participar. Hay tantos trabajos hoy también vía remota que pueden hacerlo las mujeres desde el acompañamiento de sus hijos y nuestro negocio es uno de ellos, ¿no? Que la gente administra su tiempo para la crianza y poder estar también en el negocio, que tal vez no le permiten otro tipo de puestos, pero sí creo que ahí va, no tan rápido como quisiéramos, Isaac, pero yo creo que sí, sí se va a dar y cada vez más. Hoy vamos a ver también en las elecciones muchísimas mujeres presidentas municipales, gobernadoras y de todo. sí, 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 y ese es un gran cambio y que no es de la noche a la mañana, lleva una cierta evolución, pero se está dando, esa es una realidad y bien, ¿no? Y se está dando y muy bien. Esa es Así la es. gran ventaja. Ajá.
Pues muy bien, mi querida Lola, pues muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por dejarte conocer un poquito más de otra manera para quienes no tenían el gusto de conocerte y que ahora ya saben quién es esta persona, esta mujer emprendedora, mamá, esposa, empresaria, líder en todos sentidos, apasionada de lo que hace, entregada, agradecida, qué sé yo. Ahora sí que todo lo que hemos estado platicando que se me hace espectacular. Y pues por allí si hay alguien que quiera hacer algún comentario de una vez de viva voz antes de Por aquí estoy despedirnos. leyendo, Gloria dice muchos saludos, te admiro muchísimo, muchos saludos, Gloria, gracias por estar Ahí anda aquí. Gloria, ándale. Eh, Ajá. y, y bueno, parte de esto es pues también transmitirle a muchas mujeres que de todas las edades que han podido ser parte de mi vida en AMPI y en el negocio inmobiliario, que de verdad ha dejado huella y he aprendido muchísima de ellas y de ellos también. Claro, sí, Gloria fue la segunda mujer presidente en Ciudad de México. La primera fue Marta Carreón, luego Gloria Pols, que estuve yo en su consejo, tuve el honor de estar con ella y es una queridísima amiga, además de todo. Por ahí está también, dice Nicté, felicidades Lola, excelente testimonio. Felicidades, saludos. Laurita la Regia, te manda muchos saludos también. Anam, Lola, muchas felicidades, un gran ejemplo, tu trayectoria, muchas gracias por compartir. Nay, muchísimas felicidades, Lola. También por acá anda Jacobo Husky que quiere decir algo, estoy seguro. Ya lo vi, ya te Y vi. la verdad Venga. es que no tenía el gusto de conocerte así tan como has explicado, pero me hace recordar, primero que todo, comentarle a nuestro amigo Felipe que nosotros los que somos de este, pues de la etapa o de cristal, ¿verdad? Pero blindado, ¿verdad? Porque no nos rompimos, ¿no? Por eso seguimos acá, ¿no? Este, entonces, también hay cristal que no se rompe, ¿no? Nada más se maltrata. Pero la realidad es que es increíble y gracias que nuestra asociación está haciendo cada día más de jóvenes, más, por supuesto, de damas, de mujeres que son líderes y que han hecho un trabajo excepcional y que yo creo que nos complementamos todos, jóvenes, mayores. Este es un negocio, como lo has dicho, para toda la vida y para todas las edades y para todo el que quiere siempre seguir aprendiendo, siempre teniendo honestidad y siempre viendo al cliente y, y sus necesidades, ¿no? Yo creo que tenemos todavía mucho por hacer todos. Felicidades, Lola. Muchas gracias, Jacobo. La verdad es que poder compartir un poquito de esto, pues gracias por la invitación a Felipe. La verdad es que el tema también de la lectura me gusta y ahí tengo que administrar más mi tiempo también para poder participar más con ustedes y a todos quienes están dejando mensaje, muchísimas gracias. Y bueno, decirles también que en estos procesos de crecimiento, hombres o mujeres, también tenemos momentos de resiliencia. Y la resiliencia es poderte adaptar a todos estos retos, estos cambios, transformaciones que te presenta la vida y que saberte acompañada de buenos amigos, de buenos colegas, como lo hemos podido hacer nosotros en Acapulco, y hablo como de muchos asesores que hoy estamos allá, y poder ver que el mundo de las ventas no solamente están en un sitio, sino en muchos, pues se agradece, ¿no? Y nada más me queda que decir gracias, 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 gracias por todos esos regalos y por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Que tengan un gran 2024 y que sea de mucha bendición, de mucha paz y de mucha plenitud. Muchísimas gracias, Lola. Pues nuevamente gracias por estar aquí con nosotros y pues ya saben, los lunes aquí tenemos este espacio de entrevistas. El próximo lunes no vamos a tener, igual les dejo algo grabado porque es 5 de febrero y no sé si sepan ustedes que se celebra.
Algunos dicen que por ahí la Constitución, tal, pero no es cierto, es mi cumpleaños, entonces, ¿verdad? Entonces, pues no vamos a tener, Muchas lo siento, pero el felicidades. siguiente sí. ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es? Vámonos, Laura, vámonos. Exacto, Y que nos pues, invita a la fiesta. Felicidades, Felipe. vámonos de Felicidades. fiesta. Eso Felicidades, que ni querido qué. Felipe. Muchas gracias. Y pues seguimos en esto, se queda, como les comento, en Facebook, entonces ahí pueden repetirlo, ver con sus equipos, etcétera. Creo que vale muchísimo la pena estos testimonios, ¿no? Y pues te mandan muchas felicidades, arquitecta Rosa María Valencia, qué gusto de volverte a ver por aquí. Ruth, gracias por compartir. Elsie, muchas gracias. Una plática muy agradable, feliz cumpleaños, gracias. Julio, gracias Lola, felicidades yo, claro. Exacto, ¿en dónde es la fiesta? Dice Ruth. Bueno, pues ya vamos a tener que hacerla en grande. Entonces, pues bueno, Cuquín, bravo también, muchas felicidades y mil gracias por tu testimonio, mis mejores deseos para Acapulco. En fin, pues ya sabes que van mandando estos reconocimientos y estas felicitaciones para ti y pues pues gran abrazo, si se puede decir así, para todo Acapulco, toda la gente linda de por allá y que pues seguiremos, ¿no? Y este año pues tendremos allá el Congreso, así es de que Así es. allá nos estaremos viendo, desde Así luego es, también. serán todos bienvenidos y como les digo yo a todos, vamos a estar a Acapulco para estrenar, todo va a estar de Sí. nuevo para estrenarse y lo que no se estrena son esos atardeceres, esas puestas de sol maravillosas, esas vistas que sí nos dejó y que podemos seguir compartiendo, así es que los esperamos. Muchas gracias a todos Seguro. y pues seguimos por acá. Gracias, Felipe. Claro que sí. Cuídense mucho, un abrazote. Gracias, Felipe. Excelente Dios. día para Gracias. todos. Gracias, Lola. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Saludos a todos. Gusto en Bye, golpes a Mitem. todos. Hasta luego, un abrazo. Dios, Isaac. Gracias, Felipe.